Bueno, muchas gracias por venir. Hare Krishna. Vamos a hablar un poco de Bhagavad Gita ahora. Bhagavad Gita, tal como es. Bhagavad Gita, muchas. Bueno, entonces vamos a tratar la clase del capítulo 4 y es el verso 9. ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿No puede ver? ¿Sí? Channa karma chaveri gyam evam yavekita yakpariham puja channa
Jehová, dejando a un lado, dejan este cuerpo, una de nuevo, Yanma, nacimiento, na, jamás, eti, alcanza, mam, a mí, eti, alcanza, sa, ayuna, o ayuna, traducción del verso, o ayuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental, envía provisión y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelven a ser de nuevo en este mundo material, sino que alcanzan liberada eterna. Significado de la cosa. El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad, la aparición de la personalidad de Dios, ya está liberado del cautiverio material. Y por ende regresa a la vida de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Que la entidad viviente se libere. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces la liberación que logran el fundirse en la gloria personal del Señor es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero de otro, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanzan la mirada del Señor después de terminar con este cuerpo y no corre el riesgo de regresar al mundo real. En la Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Advaita Machuta Manara Mananta Rupam. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno quiere entender este hecho con convicción, aunque a los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulta incomprensible. Como se dice en los Vedas, Purusha Purini Upanishad, Ego Devanitya Vidanarukta, Bhaktavya Vidyantaratma. Con muchísimas formas trascendentales, la única suprema conciencia de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en el verso del Gita. Todo aquel que acepte esta verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y de la suprema conciencia de Dios, que no pierde el tiempo de especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación. El simple hecho de aceptar esta verdad sobre la base de la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica, Tatvamasi, se aplica de hecho en este verso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo, o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, aseguro que se libera instantáneamente y en consecuencia su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, el gozo del Señor, que se así refiere, logra la perfección. Y eso nos confirma la siguiente aseveración védica. Ammeva viditvatimiti namya contra vidyate yaginaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios. No hay otra manera de lograr esa
perfección. Shikashvatara Upanishad 3.8. Que no hay ningún otro recurso, significa que cualquiera que no entienda el Señor Krishna es la suprema fuerza de Dios, es seguro que se haya sumido en la moralidad de la ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digamos así, lamer la botella de leer fuerte o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Janma karma chamedi gammevam yugati tatvadaha yakvadeham puna janma daitinam ekisojuna. Oh Arjuna, que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades al abandonar este cuerpo, no vuelva a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Bueno, entonces acá estamos escuchando las palabras del Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y Krishna nos revela un secreto, ¿no? El problema más grande que tenemos es que nosotros no tenemos ninguna seguridad de qué pasará después de la muerte, como resultado de nuestras actividades presentes. Eso es problema. Así como Krishna dice en el Bhagavad Gita, Dehilomas Ninyata Dehi, Komanam Yumanam Chara, Tatam Yumantarata, Pipina Sata. Así como el alma corporificada pasa continuamente la niñez, la juventud y luego la vejez, en forma similar cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma sensata no se confunde con el cambio. Ese es nuestro problema. Como estamos cubiertos por la energía material, no tenemos bien concepto, ninguna idea de lo que pasará después de la muerte. Inclusive nos dicen, no te preocupes, cuando uno muere ya, ¡pam!, nos dice, uno desaparece. Pero no, el Bhagavad Gita Krishna nos explica que nosotros no somos ese cuerpo, sino que somos el alma espiritual. El cuerpo es temporal, pero el alma es eterna. Y continuamos existiendo después de la muerte. Y eso es un problema, ¿no? Así como, no sé qué es la cultura védica, cultura védica básicamente, la educación se basa en Dharma, Artha, Kama y Moksha. Dharma no se refiere a la religión. Pero en Occidente se piensa que la religión se basa solo en fe. No hay tanto conocimiento que contienen las escrituras que tienen. Por ejemplo, no tienen conceptos bien claros, definidos de la persona suprema. Es muy vago lo que nos explican. ¿Cuál es la forma del Señor? ¿Cuáles son sus actividades? Y sin duda tiene actividades. Así como tenemos actividades, el alma suprema también tiene actividades. Entonces, al pensar que, bueno, yo soy el cuerpo y eso es todo, es muy desafortunado. ¿Por qué? Porque las escrituras védicas explican que la forma humana se logra muy difícilmente. Hay 8.400.000 formas de vida. Muchísimas formas, como los insectos, las plantas, los animales, las aves,
los acuáticos, hay muchas formas más que las formas humanas. ¿No? Es decir, esa forma humana se logra muy rara vez. Uno hay que pasar por todas esas formas hasta llegar a la forma humana. Y la forma humana tiene un propósito. En esa oportunidad, el alma recibe una oportunidad para liberarse del cautiverio del nacimiento humano, salirse de la rueda samsara, y lograr la liberación, recuperar su eterna relación que tiene con el alma suprema. Esa es nuestra posición constitucional en realidad. Krishna dice, las entidades siguientes son mis partes fragmentarias eternas. Somos, ¿no? Como tenemos las mismas cualidades como las tiene el Señor, pero somos muy, muy pequeños. Y en base a esto nuestras cualidades son insignificantes en comparación con las cualidades del Señor. ¿Y cuáles son esas cualidades? ¿No? Satchidananda Vigraha. Sat se refiere a eternidad. ¿No? Chit se refiere a conocimiento. Y Ananda se refiere a bienaventuranza. ¿No? Pero ahí no termina. Ahí dice Satchidananda Vigraha. ¿No? Vigraha significa en una forma. No somos algo como impersonal, como te explican el significado acá. ¿No? Es diferente, bueno, procesos que nos llevan hasta ciertos grados de iluminación. ¿No? Así como revisar el Brahman impersonal. ¿No? El Brahman impersonal se compara con los rayos del sol. ¿No es cierto? El espacio iluminado. Cuando vemos el sol, automáticamente el sol ilumina todo. Eso es, en realidad, la iluminación del sol es el sol, pero hay más con respecto al sol. ¿No? Si salimos y buscamos la fuente de esa energía, y comencemos a ver el sol, si no está nublado, ¿no? Sí. O sea, el aspecto localizado del Señor. Y después, ¿no? Capaz nos vemos, ¿no? Que nos acercamos un poco más, nos damos cuenta que hay mucha opulencia, ¿no? O sea, esa realización Bhagavan es la relación de Satchit, Ananda y Vigraha, ¿no? El aspecto impersonal es el aspecto Satchit, ¿no? O sea, la eternidad. Y Chit se refiere, ¿no? a eternidad y conocimiento, ¿no? La realización del Paramatma dentro del corazón. Atma es alma. Paramatma significa alma suprema. ¿No? Se explica muy lindo en el Bhagavad Gita, ¿no? Que el Señor nos va acompañando en nuestra existencia. ¿No? Son dos dentro del corazón. El Señor, el Atma y el Paramatma. Y Él cumple una función muy importante. Se explica como Upadashta Anuman. Upadashta significa es el testigo de todas sus actividades. Está cerca, está en la parte más íntima nuestra del corazón, ¿cierto? Y de esa manera está como testigo. Él no solo ve lo que estamos haciendo, sino que ve todo lo que estamos pensando, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que observa, Él es el Upadashta Anuman, ¿cómo se dice? Permitidor, ¿cómo se dice? Permitidor. Él nos da exactamente los resultados de nuestras actividades. Cuando el Pablo era niño, no sé si conté esa historia acá, ¿no? Conté hace poco. ¿No? Pablo contaba cuando él iba al colegio en Calcuta, en Kolkata, dice, ¿no? Bueno, los padres nos mandaron a una escuela inglesa, escocesa. Y ¿no? La gente con plata en esa época mandaba a los chicos ahí para que reciban una buena educación y todo eso, ¿no? Y bueno, entonces Power fue en ese colegio. Y él mencionaba que en ese colegio los profesores ingleses muchas veces se burlaban la cultura de ellos, no sé. Y quiere decir de la religión o de la filosofía. Entonces, en un momento se llegó al tema de karma. Se hablaba de karma. Y el profesor dijo, pero ¿cómo? Estamos como recibiendo reacciones, estamos castigados, pero no hay ningún testigo, ¿no es cierto?
Bueno, vas a la corte, ¿no? Te acusan de algo, tiene que haber testigos, ¿no es cierto? Que como se atestiguan sus actividades. Entonces Papa se quedó muy mal, ¿no? Escuchando eso. Y como no era niño chiquitito, todavía no tenía una formación filosófica, ¿no? Pero Papa decía después, ¿no? Cuando, bueno, me eduqué más con respecto a la filosofía médica, sabía, sí, había un testigo, el Paramatma en mi corazón. Y la posición del Paramatma se compara también, bueno, nuestra relación con el Paramatma se compara con dos pájaros en el mismo árbol. Un pájaro está saltando de una rama a la otra para disfrutar los frutos del árbol, y el otro no se siente atraído a los frutos, va solo observando a su amigo para darle, bueno, esperando que le dé atención, ¿no? Para satisfacerle todos los deseos, más allá de todo disfrute temporal de los frutos, etc. Esto es el Paramatma del corazón, Krishna es misericordioso. Aunque nosotros en un momento deseamos ser independientes de Dios y descendimos al mundo material, ¿no? Y queriendo olvidarnos de Dios y todo lo que está relacionado con la vida espiritual en realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual Krishna es el Bhagavan, es la suprema persona de Dios y todos sus sirvientes. Tan pronto uno comienza a pensar, ¿por qué siempre, no? Dios, Krishna le da oportunidad de ascender al mundo material. Y uno trabaja porque uno está con el ego falso tremendo, ¿no es cierto? ¿No? Acá estoy, ¿no? Adoran a mí, ¿no? Yo soy importante, soy muy inteligente, soy fuerte, ¿no es cierto? Cualquier cosa, ¿no? Eso, ¿no? Estamos cubiertos por el ego falso, la identificación falsa, ¿no? Y en base de esto, Krishna nos da cuerpos, formas, para disfrutar de la energía material. Para eso se requiere, ¿no? Y Prabhupada, ¿no? Explicaba que, ¿no? El cuerpo es, no, en realidad Krishna dice en el Bhagavad Gita, el cuerpo es como una vestimenta, así como estamos diciendo vestimenta, sari, pullover, pantalón y todo eso, ¿no? Y después vamos cambiando la ropa. En forma similar también, tarde o temprano, ¿no? Cambiemos, estamos siempre cambiando nuestro cuerpo. Y como dije, cuando se obtiene por la inconcebible misericordia del Señor de la forma humana, ¿no? En esta forma humana recibimos los medios para solucionar todos los problemas existenciales una vez para siempre y regresar de vuelta al hogar del Señor, ¿no? De donde hemos venido. Así que esa oportunidad se presta muy, muy claramente. Y como explicamos hoy, creo que hoy en la mañana, ¿no? De Chanakya Pandit, decía que lo más valioso que tenemos en la vida es Kala, el tiempo. Se pierde un momento, chao. ¿No? Ya no podemos recuperar ese momento. Podemos pagar mucha plata para recuperarlo, pero no es posible. Una vez que hemos perdido tiempo, ¿no? Somos desafortunados. En otras palabras, hay que usar el tiempo, ¿no? Para tratar de solucionar los problemas existenciales, el nacimiento, vejez, enfermedades y muerte. Esos son nuestros problemas, ¿no? Así cuando ya uno nace, es sufrimiento, ¿no? Por eso los niños siempre saben, no sé, ¿no? Es un sufrimiento. Los padres piensan que qué dulzura, ¿no? Qué dulzura, nació mi chiquito, dulcecito, ¿no? ¿Sí? Pero todo lo demás, los que no están involucrados, ¿no? Se están dando eso. Bueno, primer sufrimiento, ¿no? Janma karma, nacimiento, nacimiento, vejez, enfermedades y muerte. Bueno, nacimiento y muerte, ¿no? Nadie quiere morirse, todo el mundo quiere quedarse para siempre, no sé realmente, siempre, porque uno va creciendo ya como no funciona todo tan bien como antes, ¿no? Pero, ¿no? Y bueno, interesante es que dónde viene esa tendencia,
de no querer morirse, quiere existir para siempre, por eso de las cualidades del alma. Y estamos buscando felicidad, ¿no? Pero los momentos de felicidad son muy íntimos en la vida. Mucho trabajo, toda la semana trabajando, ¿no? Para disfrutar fin de semana. O trabajar todo el año para disfrutar unas semanas en la playa. O unas vacaciones de buenas familias. ¿No? Y mandemos a los chicos al colegio, a la universidad y todo eso, ¿no? Para adquirir conocimiento. ¿Por qué estamos, no? Cuando pensamos, cuando tenemos conocimiento, ¿no? Vemos las cosas tal como son realmente nosotros. No lo dejamos más engañar, ¿no? Bueno, eso. Y la felicidad, como dije, ¿no? Es muy, muy íntima. Pocos momentos de felicidad. ¿No? Digo, lo más grande en el mundo material es el sexo. ¿Sí? Hay mucha complicación con eso. Y los momentos de disfrute en sí, en realidad, son momentos insignificantes. Muy pocos momentos. Y para eso trabajamos. ¿No? Para eso mantenemos familias y todas esas cosas. Eso, bueno, disculpen. Así que nacimiento, muerte, enfermedades, muchas enfermedades. Cuando menos se espera, aparece alguna enfermedad. Una vez estuve acá, estaba enfermo, me tuve que llevar al hospital, recuerdo, ¿sí? Wow. No sé cuánto pagaron, pero estoy completamente helado. Sí, después seguí viajando, pensé que estaba todo bien, y de nuevo, otra vez, ¿no? O accidentes, ¿no? Una vez estuve por el próximo día tenía que ir a Mayo por la reunión de GBC, ¿no? Y la noche anterior me caí de la escalera, me rompí todo, no sé, el pie, no sé cómo se dice, la parte esta que es muy complicado todo. Y no pude viajar, había ya comprado el pasaje, había todos esos arreglos, ya me esperaban y cualquier cosa, no sé. Así que esas cosas pasan sin que uno los permita, sin que uno los considere. ¿No? Así que la vejez, ¿no? Ustedes son todos jovencitos acá, más o menos. ¿No? Pero la vejez, otra vez, ¿no? Es un problema. ¿No? Durante la vida uno está, ¿no? Con todo, ¿no es cierto? ¿No? Y gradualmente las cosas se van cayendo de agudez. ¿No? Uno necesita un truco, necesita un aparato para escuchar, necesita pastillas para digerir, ¿no es cierto? Para contrarrestar el dolor de cabeza, no sé qué, no sé qué. Y en el Kapila Muni explica en el tercer canto Bhagavatam que cuando el hombre va envejeciendo, ¿no? Puede haber muy exitoso, puede tener mucha plata, no sé qué, ¿no? Pero cuando envejece, las personas cada vez le pierden más y más el respeto, ¿no? Porque ya está, ¿no? Pues eso, ¿no? La vejez es muy complicada, ¿no? Las cosas ya no funcionan como antes. Cada tanto uno no encuentra la palabra, uno recuerda las cosas bien, ¿no es cierto? O uno se comete errores que jamás había cometido antes, ¿no es cierto? Así que váyanse preparando bien. Y la mejor preparación es que uno se vuelva consciente de Krishna. La conciencia de Krishna se puede practicar hasta el fin de la vida. Los trabajos no, cuando uno tiene un trabajo o una actividad así, sabe temprano no sé cómo se termina de contrato, ¿no? Y uno va a la, ¿cómo se llama esto acá? Los viejos que han sido plata, ¿cómo se llama? ¿Vivienda? No, ¿cómo? Ya, no. Y bueno, ya no puede hacer tantas cosas, subir la escalera difícil, bajar la escalera peligrosísimo. ¿No? Cuando te hablan tenés que poner, ¿cómo? ¿Qué? Así que estas cuatro cosas: nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades.
Y todo el mundo está sujeto a esos problemas. Así que esta no es la existencia de cada mundo material, pero si utilizamos esa oportunidad para despertar la conciencia de Krishna, ¿no? Volver a la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces los problemas materiales no son los mismos obstáculos, ¿no? Pero para practicar conciencia, esto siempre se puede seguir, ¿no? Siempre se puede ajustar el servicio. Por ejemplo, cantar Hare Krishna, ¿no? Cantemos Hare Krishna las cuentas en la Japamala, ¿no? Cantemos, no solo cantemos y bailemos, ¿no? Toquemos instrumentos, ¿no? Sino que también tenemos una forma, ¿no? De acordarnos a Krishna por cantar con la japa, ¿sí? Con la cosa, no sé, son 108 cosas, bolitas, ¿no? Y en cada bolita cantemos Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, no cuesta nada. El otro día, ¿no? Hablé en una conferencia, ¿no? Había mucha gente ahí sentada por primera vez, ¿no? Entonces yo le dije, nuestro maestro espiritual, en comparación con todos los gurus y yogis que han llegado a la India, nunca jamás nos cobró un solo guaraní, ¿no? Para lo que nos enseñó. Mientras vas a practicar yoga o una cosa u otra, ¿no? Siempre primero esto, los guaraníes. Pero Srila Prabhupada nos trajo el regalo incomparable, la conciencia de Dios. Nos dio tanto conocimiento como jamás alguien nos ha traído. El Charuja Bhagavatam, primera vez en la lengua occidental, Bhagavad Gita, tal como es. Y sus libros son muy diferentes a los libros que se habían presentado ya. Cuando Srila Prabhupada vino a Nueva York, en 1965, bueno, Prabhupada también empezó a estudiar un poco el ambiente y contaba que él había visto muchos Bhagavad Gita. Él decía, había como 700 traducciones del Bhagavad Gita en inglés. Entonces, y Prabhupada decía, pero todas esas Bhagavad Gita no tienen la misma potencia, ¿no? Por eso Prabhupada dice Bhagavad Gita tal como es, no como yo especulo, ¿no? Como el Bhagavad Gita ya es famoso, mucha gente ha usado Bhagavad Gita para hacerse mismo famoso con el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces el conocimiento, tal conocimiento, podemos recibir por la subsección discipular, Sampradayas, las Sampradayas, Vaishnava Sampradaya, que son 4 Sampradayas, Brahma Sampradaya, Kumara Sampradaya, Sri Sampradaya, Lakshmi Sampradaya, Rudra Sampradaya, Shiva Sampradaya. Y si no estamos conectados con una de esas subsecciones, todos los mantras recibimos no tienen la potencia adecuada, ¿no? Porque los gurus, los maestros espirituales, la cualidad más importante del guru es que él es discípulo de su propio guru, tal guru de su maestro espiritual. ¿Sí? Él se conoce como guru para nosotros. Y cuando Prabhupada presentó su Bhagavad Gita, tal como es, sucedió algo muy diferente. Las personas empezaron a aceptar, bueno, tomar Bhagavad Gita muy en serio. Se volvieron devotos, se volvieron Vaishnavas. Sucedió en realidad un milagro. ¿Sí? Un milagro, ¿no? A veces la gente, bueno, en la India especialmente, la gente normalmente se acerca a las personas santas, los sannyasis, los monjes, piden bendición, a cualquier bendición, para el negocio, para no sé qué, para la salud, para el bienestar de la familia. Entonces una vez Prabhupada, ¿no? vinieron a ver las personas a Prabhupada y quieren, ¿no? Bueno, entonces Prabhupada primero les preguntó, como siempre, Prabhupada era muy, friendly, ¿cómo se friendly? Era muy amigable, estaba la gente muy, con mucho
Espíritu, y bueno. Entonces Pablo preguntaba, ¿no?, cómo se llamaban, si tenía familia, cuántos hijos tenían, ¿no?, y todo eso. Entonces, ¿no?, Pablo dijo, bueno, ¿qué quieren con esa vida? ¿Qué quieren algo? Entonces uno dijo, bueno, bendiga a mí, por favor, mi negocio, porque y el otro también. Entonces Pablo, ¿no?, apuntó a sus discípulos sentados en el piso y decía, estas son mis bendiciones. ¿Están dispuestos a aceptar esa bendición? ¿No? Y ¿no?, ambos no se pueden. Recuerdo otro reportaje sobre Pablo. Había un periodista que había escuchado sobre Pablo, bueno, por fin llegó, le hizo una entrevista. Bueno, en el transcurso de la conversación, él decía, ¿usted ve a Dios? Y Pablo dijo, sí. ¿Usted puede mostrarme Dios? Sí. ¿Me puedo mostrar Dios ahora? Y Pablo dijo, sí, pero primero tenés que golpear uno de estos, apuntando a sus discípulos. No, y habla por todas las partes, mismo hasta en Paraguay, ¿no?, hay devotos, ¿no?, es un milagro realmente. Devotos que han dedicado sus vidas al servicio devocional, ¿no?, están siguiendo, ¿no?, las funciones de Srila Prabhupada, ¿sí?, de abstenerse de actividades pecaminosas, ¿no?, cantar rondas, ocuparse en el servicio devocional. Y el servicio devocional es una cosa abstracta que uno está ahí, ¿no es cierto?, sino que en realidad el servicio devocional es una actividad práctica, ¿no? Se dice que el servicio devocional, hay un verso que dice, Sarva Pari Namo-Muktam Tat Vanemanemanam Vishikena Vishikesha Sedanam Bhakti Vishakena. Se dice, cuando uno va ocupando sus sentidos en el servicio de Rishikesh, Rishikesh es el maestro del mundo, ¿no? Entonces se dice, cuando uno va ocupando los sentidos, ¿no?, en el servicio del Señor, uno obtiene dos resultados. El primero es que uno va, como se va liberando de todas las identificaciones del cuerpo. Soy hindú, soy paraguayo, soy mujer, soy hombre, soy viejo, soy joven, soy rico, soy pobre, todas esas cosas, ¿no? Y esto. O sea, logra liberación, ¿sí?, la identificación con el cuerpo material. Y el segundo resultado es, los sentidos se van purificando para estar ocupados en el servicio del Señor. El Señor es el supremo puro. Y si nos asociamos de forma apropiada con el Señor, también logremos purificar nuestra existencia, especialmente nuestro corazón. Hemos acumulado mucha suciedad en el corazón, ilimitadas reacciones a nuestras actividades previas. La ley del karma, la ley de la causa y el efecto. Todas esas actividades crean resultados. Si actuemos bien de acuerdo a las cosas, indicaciones de las shastras, de las escrituras, obtenemos buenos resultados. No es una casualidad que uno nace acá o en otra parte, o nace en tal familia, no en otra, ¿sí?, que nace en una familia rica o pobre, ¿no? Esos son todos resultados de nuestra actividad previa, ¿sí? Entonces hemos acumulado muchas de esas reacciones en el corazón. Pero cuando uno se va ocupando el servicio de Cristo, cantando los santos nombres, ¿no?, y ocupados en la adoración de las deidades, ¿no?, y toma parte en la misión de la propagación del concepto de Cristo en todas partes, distribuendo los libros y la Pablo, ¿no? Todas esas reacciones van desaparecen. Y de acá, ¿no?, bueno, disculpa que no hable del verso, ¿no?, acá hacen mencionar algo muy, muy lindo, ¿no? Si uno entiende realmente la aparición del Señor y sus actividades, uno se cualifica a regresar de vuelta al hogar. Acaba de Dios ese término, hogar. ¿No? Así como si estuviéramos viajando por todas las partes
pero en fin de cuentas siempre volvemos a casa. Estamos viajando a la India o no sé qué, dónde, ¿no? Y ya llega el momento que estamos viajando de vuelta a Asunción. Ya cuando subimos al avión ya hay varios paraguayos ahí, ¿no? Nos reconocemos por el canto uruguayo, no sé cómo se dice, acento paraguayo, ajá, ya, ¿no? Ya estamos bien asociados, ¿no? Y capaz nos sirven algo bien, preparaciones paraguayas en el avión, ¿no? Y cuando llegamos, ya llegamos a Asunción, oh, por fin. Y salimos y están los familiares ahí, después cuando llegamos a la casa, ya reconocemos algo que está enfrente de la puerta. El perrito también está ahí con la cola, de la alegría, ¿no es cierto? Y nos sentemos en casa, el lugar más, en nuestro refugio. En forma similar, en realidad también tenemos una casa, la casa original, que se describe acá como Vaikunta. Vaikunta. ¿No? Vaikunta significa sin ansiedad, Kunta es ansiedad, y Vaikunta significa sin ansiedad. Eso. Entonces, volviendo al verso, Krishna dice, si uno entiende realmente la aparición del Señor, cuando el Señor aparece no viene por su karma como nosotros. El Señor está completamente libre de esa contaminación. Tiene una forma trascendental, no está afectada por la asociación material. ¿Sí? No está afectado por las moralidades de bondad, sataguna, rajaguna y tamoguna. Es completamente trascendental. Así como Pablo decía, así como el sol. A la noche el sol baja, desaparece. Y Pablo decía, hay gente que piensa que el sol se murió y a la mañana nace de nuevo. Pero cualquier persona educada sabe, es el mismo sol que está sirviendo otra vez. En forma similar, cuando Krishna aparece, él viene, ¿no? con un propósito, ¿no? de ayudarnos, invitarnos de nuevo a su morada. Manifiesta sus dulces pasatiempos, sus lilas. ¿No? Hay un lugar acá en el planeta que es el lugar donde Krishna manifiesta esos pasatiempos. ¿No? Entonces, Krishna aparece, mismo hay una Srimad Bhagavatam, 10º canto, se habla de la aparición de Krishna. Él tenía padres, ¿sí? Cosas de hogar y toda esa aparición. No, en realidad no estaba en su hogar, estaba en la casa. ¿No? Porque Kamsa, el rey de ese ambiente, le habían predecido que el octavo hijo, ¿no? iba a matarlo. Entonces estaba esperando el nacimiento de Krishna. Y cuando Krishna apareció, ¿no? para dejar bien en claro que no era un niño ordinario, manifestó 4 brazos y muchas cosas, muchos ornamentos. Era un niño muy diferente. ¿No? Los padres se quedaron ahí. Bueno, entonces Krishna reasumió su forma de bebé, ¿no? Y los padres de nuevo, ¿no? se relacionaron con él como padre. Entonces cuando Krishna aparece, no es lo mismo que cuando nosotros aparecemos. Nosotros estamos forzados a nacer, estamos forzados a aparecer en un cierto lugar. ¿Sí? No es una casualidad, ¿sí? sino que hay leyes muy estrictas, muy duras. ¿Sí? Entonces, como dije, no es una casualidad que uno nace en cierto lugar. Entonces, bueno, Janma, la aparición del Señor, cuando uno entiende eso, y karma, Janma karma. ¿No? Entonces, karma sería actividades. ¿Sí? Entonces, las actividades de Krishna, como ya decimos, no son karma banda, no son actividades como lo estamos llevando a cabo nosotros, que no producen karma. Krishna está completamente indiferente a todo.
¿no? Y a veces manifiesta, ¿no? Manifiesta milagros, ¿no? Milagros. Por ejemplo, Krishna, en un momento, Krishna estaba entre sus sobrinos, y observaba que estaban adorando una colina. Entonces, Krishna preguntó, ¿por qué están adorando la colina? Entonces, ¿qué está diciendo? Estaban haciendo sacrificios para Indra, ahí está. Estaban haciendo sacrificios para Indra, el dios de la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, Krishna preguntó, ¿por qué están llevando ese sacrificio? Bueno, porque dependemos de la lluvia, somos agricultores, estamos plantando, entonces necesitamos mucha lluvia. Entonces Krishna le dijo, no hace falta adorar, no hace falta, ¿no? Sino que hacemos un sacrificio, adoremos la colina, ¿no? Que todavía está, la colina nube. Y bueno, como era Krishna, ¿no? Krishna es muy comerciante, entonces empezaron a llevar, ¿no? ese sacrificio. Y él, al ver que los chicos, la gente no estaba, ¿no? llevando a cabo el sacrificio que siempre llevaban para satisfacerlo, entonces se enojó, quería darle una lección, ¿no? Pero mandó las sangataka, grandes nubes que aparecen en el momento de destrucción, ¿no? Y empezaron a llover, ¿no? El libro Krishna dice, la lluvia caía tan fuerte, no como acá, de a poquito, sino que caían como columnas de agua, ¿no? Y todo el pueblo se inundó. Y en ese momento Krishna apareció, levantó la colina, ¿no? con el meñique, ni siquiera con las dos manos, sino con el meñique pequeño de la mano. Y levantó 7 días levantado. Algunos amigos de Krishna empezaron a ayudarle, poniendo sus arados, bueno, lo que tienen, ¿no? Ponían ahí para ayudarle. Y bueno, y después, los 7 días, Indra se dio cuenta, ¿no? Esto, hay otra mala acá. Es el niño, no es un niño ordinario, ¿no? Entonces bajó la colina y bueno, todo el mundo estaba feliz. Y en un momento Krishna estaba solito ahí, entonces apareció Indra y pidió disculpas. Disculpas. Había traído una vaca, ¿no? Una vaca tan ceremonia, la vaca, no como nuestra vaca, una vaca muy especial. Y la vaca la estaban dando un baño, de leche. ¿Ah? Surabi, la vaca Surabi. Bueno, esto, ¿no? Esos son los pasatiempos que uno de los pasatiempos que se llevó a cabo, ¿no? Se dice cuando uno entiende, ¿no? La naturaleza de su janma y karma, ¿no? Su aparición y sus actividades, realmente, no es una cosa así de más, ¿no? Para eso se requiere que lo escuche regularmente, ¿no? Entonces, cuando uno entiende realmente, se cualifica para regresar de vuelta a la vida. Pablo siempre decía que lo más importante en la vida espiritual, mismo la menciona en el bien, el nuevo proceso de servicio devocional comienza con Shravanam Kirtanam Vishnu. Shravanam, escuchar. Es lo más importante, ¿no? En la vida del Vaishnava, escuchar regularmente a Krishna, escuchar Bhagavatam, escuchar los santos nombres, escuchar al maestro espiritual, a los devotos mayores, ¿no? Así que esto, ¿no? Como la base de la vida espiritual, ¿no? Y Prabhupada nos dio, todavía pueden escuchar los Srila Prabhupada, ¿no? Pueden escuchar las grabaciones de las clases de Srila Prabhupada, las instrucciones que Prabhupada dio. Hay muchas grabaciones también de conversaciones con Prabhupada,
Pablo salía todos los días a caminar con sus discípulos, ¿no? Y esa también fue una ocasión de hacerle preguntas a todos. El otro día mencioné cuando salimos con Pablo, no había grabadores, no había iPhones y todas esas cosas, ¿no? Sino nosotros solo hacíamos notas, ¿sí? Escribíamos notas. Así que esto, ¿no? Escuchar las vibraciones sonoras es lo más importante. Y más que escuchemos, más entendemos y más progresemos en la vida espiritual, ¿no? Y también entendemos, ¿no? La necesidad de adorar deidades. ¿Sí? El proceso de adorar deidades, hay gente que piensa que es una cosa, una cuestión de ídolos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? ¿Ah? Ideología, ¿viste? Ideología. Te ponen algo ahí, ¿no? Y bueno, vamos a adorar de esa forma. No, en realidad es uno de los procesos, uno de los 9 procesos del servicio devocional. Muy importante. Desde el comienzo, Prabhupada instalaba, ¿no? Deidades en nuestro templo. ¿Sí? Eso. Y Prabhupada viajaba, bueno, ¿no? En el comienzo Prabhupada viajaba con unas deidades chiquititas, ¿sí? Radha Krishna. ¿Sí? Y su sirviente que lo acompañaba era el Pujari. ¿No? Recuerdo cuando Prabhupada vino a nuestro templo en esa época, ¿no? Nunca habíamos visto deidades, solo cuadros tenemos en el templo y tenemos fotos de la sucesión discipular, y no como hoy en día tan ordenadito en color y todo eso, con marcos, sino que habían, ¿no? Bhakti Thakur pequeño y Bhakti Siddhanta de repente así grande. ¿No? Y también el primer devoto que vino a Europa, fue a Europa, ¿no? También trajo un set de Jagannath, ¿no? Un juego de Jagannath, ¿no? Y lo teníamos ahí en el altar arriba, pero no estaban ni vestidas, nada, nadie sabía cómo adorarla, solo poníamos al altar, ¿sí? Así que, pero cuando Prabhupada vino, Prabhupada vio esa cosa, todo ese ambiente, ¿no? Y insistía que tenía que haber deidades, ¿no? Entonces cuando Prabhupada fue a Londres, yo conté eso el otro día, ¿no? Bueno, Prabhupada fue a Londres, ¿no? Y se acercó un caballero hindú y le regaló unas deidades de Radha Krishna. Entonces Prabhupada los mandó a nuestro templo, ¿sí? Para instalar las deidades. Y hay muchas historias con Prabhupada instalaba deidades, ¿no? Por ejemplo, las deidades en Londres también tiene toda una historia, no voy a extender innecesariamente, ¿no? Así es, ¿no? Esas deidades en Londres, ¿no? En el Bhaktivedanta, ¿no? En Dory Place, en esa época, el primer templo de Londres, ¿no? Prabhupada le encantaba esas deidades, ¿no? Yo recuerdo cuando Prabhupada vino la última vez a Europa, eso fue en 77, septiembre de 1977. Prabhupada estaba muy enfermo, estaba en Garden. Entonces en un momento estaba un poquito mejor y Prabhupada quería de nuevo viajar, quería ir a Estados Unidos. Y pasó, ¿no? Con una escala en Londres, ¿no? Y de repente escuchamos Prabhupada, no podíamos creer, ¿no? Bueno, entonces y Prabhupada se fue a Londres, ¿no? Entonces todos los devotos en Europa, todos los, ¿no? Ya habían unos templos ahí, ¿no? Entonces fueron a Londres para ver a Prabhupada, ¿no? Y cuando los vimos a Prabhupada, ¿no? Lo bajaron, ya no se sentaban en las yasas, sino que se quedaban a la alquil, ¿no? Ya no podía caminar, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando los vimos, estábamos todos, no podíamos creer. Prabhupada estaba súper delgadito, con las manos hinchadas, usaba anteojos oscuros, ¿no? Y bueno, estaba ahí, ¿no? Y no hablaba más, sino que solo cantábamos, ¿no? Y no heavy metal, sino que bien suavecito, ¿no? Y todo el mundo está muy emocionado de verlo, Prabhupada, en esa condición, ¿no?
Entonces, en un momento, Pablo expresó su deseo de la realidad en su gloria. En ese momento, bueno, en el país donde yo me volví devoto es Alemania. ¿No? Entonces, cuando escuchamos eso, ¿no? Fuimos todos en Volkswagen, ¿no? Buses, ¿cómo se dice? ¿No? ¿Existen todavía? No sé. Bueno, y tenemos varios, ¿no? Era toda una caravana, ¿no es cierto? Fuimos todos, eran todos blancos, ¿no? Y fuimos al Londres. Entonces, cuando Pablo expresó su deseo de las deidades, ¿no? Subimos todos los buses y como seguimos a Pablo los devotos habían conseguido, ¿no? Un Mercedes para llevar a cabo, un Mercedes blanco, ¿no? Entonces, el chofer del coche de Pablo había puesto las luces altas, ¿sí? Luces altas, ¿sí? Y bueno, todos seguimos también con las luces altas. Y en un momento, ¿no? Ya el semáforo todo rojo, no sé, ¿no? Pero igual seguimos, ¿no? Con las luces rojas, nadie nos paró. Llegamos al templo Berkeley, entramos, ¿no? Y llevaron Pablo en palanquín, nos pusieron enfrente de las deidades. Y Yamuna de la Puchari en ese momento. Entonces ella puso Govindam Hari Krishna Vamaham Bhajami y habló la cortina. Entonces Pablo estaba con las manos juntas mirando la televisión. Y yo estaba justo sentado al lado de él ahí, ¿no? Y lo vi, ¿no? Pablo me salía de la frente lágrimas, ¿no? Porque para Pablo no eran, ¿cómo se llama? Hilos, no eran hilos, sino Krishna. Entonces, ¿no? Pablo se quedó ahí por un tiempo, ¿no? Todos los devotos estaban, ¿no? Cantando. Y después, ¿no? Llevamos de vuelta a la Pablo a Bhaktivedanta Vena. Y cuando regresamos, después de unos días, Pablo estaba muy mal de salud, ¿no? Entonces, nosotros no sabíamos de esto, pero después, en el libro de Kama Krishna, que lo había acompañado, sin actividad, el diario, él mencionó, eso lo enseñamos después, porque cuando se publicó ese libro, ¿no? Que Pablo habían llevado al hospital, lo habían, operado, y cuando volvió Srila Prabhupada, otra cosa, el médico que se muy impresionado por Srila Prabhupada, también vino a visitarlo Srila Prabhupada. Entonces Pablo se sentía muy mal, ¿no? Y decidieron en ese momento llevarlo de vuelta a Vrindavan. Porque para Prabhupada, Vrindavan era su hogar, Mayapur era su lugar de sacrificio. Mumbai, como dicen hoy, Mumbai, antes era Bombay, ¿no? era su oficina. Entonces Pablo expresó el deseo de regresar a su lugar, y cuando Pablo llegó a Vrindavan, bueno, entonces Pablo quería que los deseos venían, ¿no? asistiéndolo, algunos y después otros, ¿no? Entonces también en Alemania se hizo una lista de devotos mayores para irse a Vrindavan, para estar con Srila Prabhupada en esos momentos, ¿no? Y yo también estaba en la lista, pero antes venía Pritu, un hermano espiritual mío, él fue primero. Y cuando yo estaba por ir, nos llegó una noticia, Pablo dejó el cuerpo. Y cuando llegó esa noticia, estamos, como dice, no sé cómo derrotados, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque en realidad, aunque Pablo siempre decía que en cualquier momento él se iba a ir, nosotros no estábamos muy serios, no podíamos imaginarnos, ¿no? De ser devotos o discípulos, ¿no? Sin la presencia de Pablo. Pero en un momento pasó esto, ya no estábamos en el. Y lo próximo fue que, bueno, Pablo había nombrado unos maestros espirituales, ¿no? O sea, Shiksha, o como se llamaban los espirituales,
¿Cuál? Sí. ¿Ah? Reflex, ¿no? Alguien que dice el nombre del Guru. Entonces, cuando Prabhupada ya se fue, entonces el mismo GBC no sabían cómo y qué iba a ser el estándar de adoración en los nuevos gurus. Y en el próximo Gopunina, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Mayapur. Mayapur. Fui también. Y en el templo había, para los 11 gurus, había tremendos vyasas. Todos ocupando todo el lugar con vyasas. ¿No? Pero después, no sé, fue como acomodándose ese asunto. Sí, y en el primer momento siempre ponían los gurus al lado de los pero a lo largo del tiempo cada vez la foto se volvió más pequeña, después ya no estaba más al mismo nivel, ¿sí? Y después solo están como mucho más pequeños, ¿no? Entonces de esta manera nos acomodamos, ¿no? Al estándar que nos correspondía, ¿no? Pero Prabhupada sigue siendo nuestra vida, ¿no? En realidad Srila Prabhupada es el guru de ustedes también, el guru Ritik, ¿no? El guru instructor, ¿cómo se dice? El guru instructor, ¿no? Todas esas instrucciones, las reglas, todo lo que nos dice Prabhupada están todavía presentes, ¿no? Así que esto, ¿no? Por eso Prabhupada, cuando Prabhupada no percibía en esto que había influencias de afuera, ¿sí? Entonces Prabhupada insistía que él sea acharya, fundador acharya de eso, ¿no? Y insistía que en todas las publicaciones siempre aparezca fundador acharya y si Bhakti Vedanta. Entonces si seguimos manteniendo Srila Prabhupada siempre en el centro, está Prabhupada presente. Porque en realidad no hay diferencia entre Vapu y Vani, la presencia física y la instrucción en segundo. El otro día mencioné eso, ¿no? Una vez que preguntaron a Srila Prabhupada si no se había sentido solo en Nueva York en el comienzo, estaba solito, no había devotos, solo él, ¿no? Entonces Prabhupada respondía, no, nunca se había sentido solo, siempre había sentido la presencia de la espiritual. ¿De qué forma? En forma Vani, como instrucción, ¿no? La instrucción de la espiritual no es referente a la espiritual. En realidad se dice esas oportunidades de tener asociación a maestro espiritual Vapu es rara vez. En el comienzo del movimiento, como eran poquitos devotos, Prabhupada daba mucha atención personal a los devotos, los cuidados, pero al grado que iba aumentando el número de discípulos, ¿no? Y los templos y todo eso, ¿no? Prabhupada está, se puede decir como físicamente más lejos, ¿sí? Mismo cuando tomaba parte en programas por Mayapur, había tantos discípulos escuchando a Prabhupada, ¿no? Y muy poco tenían directo acceso a Prabhupada físico, como dicen, muy poco, ¿no? En el comienzo salimos siempre todos caminando con Srila Prabhupada, ¿no? Hasta la última parte, ¿no? En jeans, no sé qué, pero ¿no? Todo eso. No todo el mundo acompañaba a Srila Prabhupada a caminar, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, ¿no? Se restringió eso, solo los devotos con mucha responsabilidad, ¿no? Y acompañando a Srila Prabhupada, ¿no? Pero al fin, de nuevo, ¿no? Los devotos, por lo menos los devotos secundarios, tuvieron mucha asociación con Srila Prabhupada, ¿no? Hay un vídeo que muestra que Prabhupada está acostado en la cama de nosotros. Y hay un montón de gurukulis, ¿no? Niños que le están dando un masaje
masaje a sus pies. Eso antes estaba restringido a un solo sirviente, muy cuidadosamente seleccionado. Así que esto, ¿no?, es nuestra relación que tenemos con Srila Prabhupada, ¿no? Algunos son Diksha, discípulos Diksha de Srila Prabhupada, y otros no recuerdo, otros Shiksha. Shiksha significa instrucción, que uno sigue la instrucción. Así que toman provecho de eso, ¿no? Acercan de Srila Prabhupada y Prabhupada los quiera por sus instrucciones. Shri Gonitai ¿qué? Acá tienen deidades muy hermosas. Aprovechense de esa oportunidad, ¿no? Vengan y contribuyen algo, ¿no?, para las deidades. Es una larga tradición védica. Cuando uno viene al templo, ¿no?, asiste a los programas, Srinamanda Artitos o Sunya Arti. Sí, en la India es muy común que la gente va al templo, ¿no?, da donaciones o traen boga vegetales, frutas, granos y todo. Y por eso siempre tiene una caja ahí enfrente de la altar. Él se considera, ¿no?, muy importante cuando viene al templo. Da algo para Shri Gonitai. Aunque Shri Gonitai no necesitan, porque es Krishna que tiene cualquier opulencia. Pero Él nos da una oportunidad para purificarnos, una oportunidad para prestarle servicio devocional. Eso. Así que aprovechense de eso, ¿no?, de la presencia, toman como darshan o ¿cómo se dice? Audiencia, la verdad. El Shri Gonitai está ahí. Son muy afortunados a tener esas bellas edades acá en Asunción. Es bueno comprometerse a la verdad. Yo me prometo ante las edades que cuando tal y tal voy a venir, voy a tomar parte del programa, voy a cantar las rondas acá, las llamas, voy a hacer algo para que el templo, ¿no?, se vuelva más conocido, llevo invitaciones que distribuyo, o llevo algunos libros, ¿no?, tan pronto que hay alguien ahí que está un poquito así como, ¿no?, le demos un libro, a veces cuando uno en grandes reuniones de gente nueva, ¿no?, entonces uno pregunta, bueno, ¿cómo llegaron ustedes? La mayoría siempre dice, recibí un libro. ¿Sí? Por eso Prabhupada quería que nosotros recibimos libros y todo. Cualquier persona con un poco acá, cerebro, va a entender esos libros y va a apreciar lo que dice Prabhupada en el libro. Y Prabhupada da respuestas en esos libros que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Ahí solo especula. Piensa que yo pienso que no, aquí no, puede ser que no. Mientras que Prabhupada nos presente las cosas tal como son. Bhagavad Gita tal como es. ¿Ya tienes el Bhagavad Gita, Prabhupada? ¿Ya tienes un Bhagavad Gita? Ahí está, ya, Hare Krishna. Muy bien. Tenemos más libros, ¿Has escuchado Srimad Bhagavatam? En videos. ¿Ah? En videos. En YouTube. Es bueno tener una colección de casa. Y leer, comenzando con el primer canto. Es un libro muy particular. Si se compara con la meditación en la forma del Señor. El primer canto es adorar los pies. Y gradualmente uno va subiendo, hasta llegar a la cara del Señor. Y hay una cosa en la cara del Señor que es solamente hermosa. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Qué es? ¿Cómo? La sonrisa.
Hare Krishna, no voy a expandirlo necesariamente, saben que son clientes, que saben que viene la fiesta ahora. Srila Bhagavad Gita. Muchas gracias. Ay, muchas gracias por cantar y bailar. ¿Le gustó el kirtan? Aprenden cómo hacer kirtan, así pueden hacer kirtan en su casa también. ¿Ya está la cosa? Me gustaría comentar que aquí está diciendo en su clase, Maharaj, usted explicando que desde nacimiento hasta muerte existe vida, el mundo lleno de problemas, de obstáculos, de sufrimiento, y si el único refugio que tenemos que alcanzar es ese proceso devocional, asociación de devotos. Y para mí, si usted es un ejemplo perfecto representante de Srila Prabhupada, y en realidad, si cada vez que usted hablando y contando todas las historias de Srila Prabhupada, diferentes pasatiempos de Krishna, en mi observación siempre está feliz, está disfrutando, está como inspiración para nosotros. ¿Dónde está felicidad? Acá sí podemos ver un ejemplo vivo enfrente de nosotros, cómo afecta ese proceso, como si Shravanam, Kirtanam, todos esos procesos, en todas condiciones, cuando estaba enfermo, en todo, siempre usted está feliz. Como nos contagia también, miramos también, tenemos como, no sé, me llena mi corazón con felicidad cuando estoy escuchando sus clases, y estoy muy agradecida a usted, y creo que todos están de acuerdo de eso. Muchas gracias, Maharaj.